Bueno, arrancamos entonces con lo que vimos ayer, que era integrales dobles. ¿Sí? O sea, en toda la unidad vamos a trabajar con integrales múltiples, en general integrales dobles y triples. Lo que vimos ayer fue las integrales dobles. Vimos que estas integrales, si la región de integración era una región rectangular, es decir, si yo voy a integrar sobre una región que va entre, vamos a pintarlo acá, si la región de integración es X entre dos valores A y B, e Y entre dos valores C y D, ¿está bien? Si la región de integración es esta, bien, ayer lo que, la voy a rayar, ya que está. Ayer lo que vimos es que esta integral sobre la región R la puedo escribir como la integral doble sobre R de la f de xy diferencial área. ¿Está bien? Si la región es rectangular no importaba el orden de integración, es decir, yo podía integrar, por ejemplo, primero respecto de x, ¿sí? Si integraba primero respecto de x, acá ponía los límites para x entre a y b, y consideraba que y era una constante, ¿sí? Y luego integraba respecto de y con los límites que tengo acá, c y d. ¿Está bien? La demostración que vimos era equivalente si la hacía con respecto a y primero, entonces esto, en ese caso, es equivalente a la integral doble de la f de xy integrada primero con respecto a y entre, en este caso, c y d, y luego integrada respecto de x entre a y b. Bien, esto era entonces lo que vimos ayer, incluso hicimos algún ejercicio, digamos, donde cambiamos el orden. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Supónganse que la región de integración no es esa, sino que tiene la forma siguiente. X, Y. Voy a suponer para X que va entre A y B, ¿sí? Igual que arriba. Pero en Y tengo dos funciones, pueden ser cualquiera, que son las que estoy dibujando acá. A esta función le voy a llamar G1 de X y a esta G2 de X, ¿sí? Es decir, que la región es esta. ¿Bien? Este tipo de región, fíjense que la podría escribir, le llamamos siempre a la región de integración R. Esta R son los xy, ¿sí? Tales que, fíjense que x va entre dos constantes, ¿sí? Es decir, x va entre a y b, ¿sí? Entonces pongo que x es mayor a a, menor o igual a b, pero y va entre dos funciones, ¿sí? Va entre la g1 de x y g2 de x, ¿sí? Esta región, es decir, la anterior, si yo la escribía de la misma forma, así nos queda todo expresado igual, era una región xy tal que x iba entre a y b e y iba entre c y d, ¿no? Es decir, lo que cambió esta región es que ahora y está entre dos funciones. Fíjense,
Si yo pienso la integral en este orden, ¿sí? Es decir, tomando primero x, ¿qué es lo que nos pasa? Lo voy a hacer en lápiz porque no va a andar esto, así que lo vamos a borrar. Cuando yo integraba respecto de x primero, ahí lo consideraba como una constante, ¿sí? O sea, tomaba un valor fijo para ahí. Si yo me paro por acá y tomo un valor fijo de ahí, ¿sí? Si voy a trazar acá una línea, fíjense. Si yo tomo un valor fijo, ¿x entre qué va? X va entre A y B, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo un valor por acá de Y? No va X entre A y B, solamente está un pedacito acá en esa punta, ¿sí? Lo mismo si yo tomo un valor por acá arriba, fíjense que no empieza en A, empieza, si lo tomo por acá arriba, empieza un poco más acá. Es decir, tratar de integrar primero respecto de X, dejando Y constante, es un problema. ¿Por qué? Porque el límite va cambiando. No siempre va entre A y B, sino que toca la función en otros puntos, ¿sí? Distinto es si yo le doy un valor primero de X constante, porque fíjense que para cualquier valor de X que yo tome, sea este, más acá o más allá, siempre el límite inferior es la función G1 y el límite superior es la función G2. ¿Sí? Entonces, para una región que tiene esta forma, estas regiones las van a encontrar en el libro o en el apunte como, ahora sí lo voy a anotar acá, región tipo 1. No importa el nombre, pero bueno, están numeradas, así que lo pongo, región tipo 1. No dice nada el nombre, digamos, porque es nomás para irlas numerando, ¿sí? Si es esta, entonces la integral sobre la región R de la f de xy, diferencial de área, ¿sí? ¿Cómo la voy a resolver? Primero voy a integrar entonces, ¿respecto de quién? Respecto de y, dejando a x constante, ¿sí? E y va entre estas dos funciones, g1 de x y g2 de x, ¿sí? Luego que integro con respecto a estas, digamos, al integrar respecto de y, yo elimino la variable y, ¿sí? Me queda solamente x, y x sí sé que en este intervalo va entre a y b, ¿sí? Entonces, si yo tengo una región de estas tipo 1, me veo obligado a resolver la integral de esta forma. Fíjense que dejaron de ser los primeros límites constantes, sino que son funciones de la variable que aún no integré. ¿Está bien? Es decir, tengo que resolver primero esta, donde acá los límites son función de la variable que aún no integré. Cuando integre me va a quedar todo en función de x, y después recién voy a resolver la otra. ¿Sí? Y esta ya no la puedo dar vuelta, como en este caso, vimos que podíamos aplicar el teorema de Fubini y cambiar el orden. Porque si yo quiero cambiar el orden, como esto que charlábamos acá, digamos, la variable x no siempre va entre A y B para todo ahí. En algún intervalo sí, pero acá en las puntas no, digamos, por ejemplo, va entre esto y esto, o va entre esto y esto. ¿Está bien? Entonces me veo obligado a dejarla en este orden. ¿Sí? Algo parecido pasa si la región es como esta, pero rotada. ¿Sí? Podríamos llamarle a estas regiones tipo 2. ¿Sí? La región tipo 2 va a ser aquella en donde ahora y va entre dos constantes y x entre dos funciones. La vamos a dibujar acá de vuelta, como esa. Subo un poquito la hoja. A ver, ahí. X. Y en este caso, y va a ir entre dos constantes, que voy a llamar C y D, igual que antes. C y D. ¿Sí?
y x va a ir entre dos funciones. Por ejemplo, la voy a exagerar un poco, esta y esta. ¿Sí? Entonces la región que me queda es esta que está acá. A las funciones estas les podría, fíjense que esto es una función si yo lo veo a x como función de y, ¿no? Esta de acá es una, a esta le llamé g, le voy a llamar a esta h1 de y, ¿sí? Y a esta de acá h2 de y, ¿sí? Entonces ahora para esa definición, fíjense que si yo dejo un valor constante de y, ¿sí? Siempre los límites para x van a ir entre la función h1 y la función h2. Es esta igual a, el problema igual a este, pero rotado, ¿sí? Si yo en cambio primero quiero integrar respecto de x, lo hago acá con lápiz, fíjense que acá x va entre 6, perdón, y va entre c y d, pero en esta otra región los límites cambiaron porque la región va solamente entre estos dos puntos. Entonces, eso me complica la integración. La vamos a escribir la región igual que escribimos antes, ¿sí? La región R, entonces, tipo 2, son los xy, tales que, bueno, x ahora va entre dos funciones, o sea que x está acotado por la h1 de y la h2 de y, ¿sí? E y va entre dos constantes que son c y d. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a ser el equivalente de esto, pero ahora integrado primero respecto de x, ¿sí? O sea, la integral doble sobre la región R de la f de xy diferencial área va a ser igual a la f de xy. Voy a integrar, entonces dijimos primero respecto de x, ¿sí? Respecto de x tengo dos funciones en y, la h1 y la h2, ¿sí? Y luego respecto de y, ¿sí? Una vez que yo integro respecto de x acá, la variable x desaparece, o sea, esto pasa a ser una función de una sola variable donde y va entre dos constantes, entonces me queda directamente y que va entre c y d. ¿Está? Entonces fíjense que si las regiones no son rectangulares, digamos, y cumple con alguna de estas dos descripciones, hay un único orden de integración que puedo usar, que es el que proponemos acá. ¿Está bien? Podríamos, no sé si hay alguna duda respecto de eso, si no podríamos hacer algún ejemplo. Profe, ¿puede dejar un ratito la hoja? Sí, sí. Gracias. No sé si alguno tiene alguna consulta mientras esperamos un segundo. Van a ver, traté de usar la misma nomenclatura que está en el, como les decía ayer, en el libro del Stewart, para que más o menos le coincida la clase con el libro. Y también la nomenclatura es muy parecida a la del apunte. En el apunte lo único que cambian son algunos nombres de funciones, digamos, pero las regiones tipo 1 y tipo 2, tanto en la clase como en el Stewart, como en el apunte, son las mismas. En otros libros por ahí aparecen mezcladas. ¿Sí? Yo voy a ir buscando un ejemplo, a ver, para discutir. Bueno, vamos entonces a buscar un ejemplo de esto que acabamos de ver. Acá. Supongan que quiero resolver esta integral, la integral doble, sobre una región R de la función, puedo usar esta, x más 2y,
¿Sí? Vamos a poner una función fácil para no renegar con la función, sino con ver la región. Diferencial área, está bien. Donde R, o sea, la región de integración, es el área encerrada entre las curvas, y las curvas que tengo son y igual a 2x al cuadrado e y igual a 1 más x al cuadrado. También es la región encerrada por estas dos parábolas, ¿sí? Entonces, vayamos a ver cuál es la región que encierra esto y si clasifica como alguna de esas regiones que vimos recién, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, esta es una parábola con las ramas hacia arriba, con el 0 en el origen. ¿Está bien? Ahora sí. Bien. Y esta otra es una parábola que tiene las ramas más abiertas, porque tiene multiplicado un 1 acá, en vez de un 2 por el x al cuadrado, y está desplazada 1 en y, ¿sí? O sea, para x0 y vale 1, así que esta parábola la voy a tratar de dibujar más o menos. Tiene esta forma. Bueno, no me quedó muy simétrica, pero debería ser simétrica de los dos lados, ¿sí? O sea que el área que me interesa es esta que está acá, ¿sí? Esta es la región R. Fíjense, esta que está así, esta región, viéndola de acá, de las que vimos recién, ¿es una región tipo 1 o tipo 2? ¿Se acuerdan? Es decir, fíjense, las voy a poner acá al lado, ¿sí? Región tipo 1 era aquella que yo podía poner los límites para y como dos funciones, ¿sí? Y la tipo 2, lo que podía poner los límites para x como dos funciones de y. ¿Sí? Claro, corresponde a una de este tipo, ¿bien? Donde la función que tengo en la parte inferior es y igual a 2x al cuadrado, ¿sí? Y en la parte superior es y igual a 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Es decir, entonces fíjense que si yo integro primero respecto de y, ¿sí? Siempre el límite inferior va a ser la parábola y igual a 2x al cuadrado, ¿sí? Y el límite superior para y va a ser 1 más x al cuadrado, ¿sí? Para cualquier valor que yo tome, si estoy acá o estoy acá, siempre el límite inferior, fíjense que es esta parábola, y el límite superior siempre es la parábola 1 más x al cuadrado, ¿sí? Tendría que ver hasta qué valores llega acá, o sea, cuáles son los límites para x, o sea, cuál es este valor y este otro valor, ¿sí? Para eso podría sacar la intersección, es decir, son los puntos donde puedo igualar y. Entonces, si yo digo que 2x al cuadrado va a ser igual a 1 más x al cuadrado, ¿bien? De acá, fíjense, paso x al cuadrado restando, me queda que x al cuadrado es igual a 1, así que x va a ser más menos 1, ¿sí? O sea, este es menos 1, bueno, y acá me quedó medio amontonado, 1, ¿sí? Y en y sería 2, si me interesa, digamos, estos valores, o sea, este punto de acá es el menos 1, 2, y este punto que me quedó un poquito más bajo en el dibujo, pero es simétrico, esto es el 1, 2. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta integral ahora, sobre la región R de x más 2y diferencial área, la tengo que escribir como una tipo
1 dijimos, es decir, tengo que integrar la función x más 2y primero respecto de quién, y respecto de y, porque es donde tengo los límites en función de x, ¿sí? O sea, primero respecto de y, ¿entre qué? Entre la curva inferior, que es 2x al cuadrado, ¿sí? Y la curva superior, que es y igual a 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Una vez que integro respecto de y, ahora sí voy y me fijo cuáles son los límites para x como variable. ¿Sí? X va entre 1, dijimos, y entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea que los límites acá van a ir entre menos 1 y 1. ¿Sí? Está bueno, y ahora me queda resolver esto, perdón, respecto de x. ¿No? Ahora me queda resolver, fíjense que siempre resolvemos, dijimos, desde adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, la primera que hay que resolver es la integral respecto de y. Podríamos ir reemplazando, si les parece lo dejamos todo resuelto a este, me quedaría la integral entre menos 1 y 1 de la integral de una suma eran la suma de las integrales, ¿sí? Así que es la integral de x respecto de y. Dijimos que cuando yo integraba primero respecto de y, x era como una constante para mí. Bien, entonces es la integral de una constante que va a ser x por y. Bien, más, ¿qué cosa? La integral de y, que es y cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces al poner y cuadrado sobre 2, este 2 se cancela y me queda que la integral es y cuadrado, ¿sí? Y a esto lo tengo que evaluar entre el límite inferior, que es y igual a 2x cuadrado, ¿sí? Y el límite superior, que es 1 más x al cuadrado, ¿sí? Todo esto luego lo tengo que integrar respecto de x. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, bueno, ¿qué me queda? Antes de integrar respecto de x, tengo que reemplazar estos valores de y. ¿Sí? Igual la integral entre menos 1 y 1 de... Evaluamos primero el límite superior, 1 más x al cuadrado, así que me queda x por y, que es 1 más x al cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado, o sea que es 1 más x al cuadrado, ¿sí? Hasta ahí evalué esto acá, ¿sí? Menos, evaluamos lo mismo en 2x al cuadrado, es decir, va a ser menos, voy a abrir un paréntesis para que no se me haga lío, x por y, que es 2x al cuadrado, ¿sí? Este valor, más y cuadrado, que es 2x al cuadrado, ¿sí? Todo esto diferencial x. ¿Está bien? Cerré todos los paréntesis. Este me está faltando uno, me parece. Este lo abrí acá, este lo cerré acá, este lo cierro acá. Porque había puesto un paréntesis general para todo. ¿Sí? Bueno, fíjense qué quedó acá. Como era de esperar, lo que me queda, lo tengo que reordenar un poco porque es un lío, ¿sí? Pero lo que me queda acá es una integral solamente respecto de x. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a acomodarlo un poco y después integramos. Me va a quedar la integral entre menos 1 y 1. Voy distribuyendo acá, me queda x más x al cubo, ¿sí? Más, esto es el cuadrado de un binomio, así que es el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, que es x cuadrado al cuadrado, me queda x a la cuarta. ¿Bien? Todo esto menos
Solo vamos a poner todo en un paréntesis, así después lo abrimos, menos esto que está acá. Bueno, esto ya lo tengo distribuido, 2 x al cubo, ¿sí? Más esto al cuadrado, que era 4 x a la cuarta. Diferencial x. ¿Sí? Bueno, ya casi lo tenemos. Esto va a ser la integral entre menos 1 y 1 de... Reordenemos un poco los términos. A ver, como constante tengo una sola, que es esta. ¿Sí? Así que voy a poner la constante primero. ¿Sí? Más, veamos términos que contienen x, tengo uno solo, que es este. ¿Sí? O sea que es más x. Más, veamos lo que tienen x al cuadrado. Es este solo, que sería más 2x al cuadrado. Los que tienen x al cubo son menos este. O sea que me queda x al cubo menos 2x al cubo es menos x al cubo. ¿Sí? Y acá me queda x a la cuarta menos 4x a la cuarta es menos 3x a la cuarta. ¿Sí? Todo esto de x. ¿Bien? Bueno, casi que está. Integral entre menos 1 y... Ah, bueno, podría integrar ya directamente. Voy a cancelar la integral. Directamente este resultado va a ser, la integral de 1 es x, ¿sí? La integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿bien? La integral de 2x al cuadrado es 2 tercios de x al cubo, menos la de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y la de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. ¿Bien? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bueno, hacemos la cuenta, si ya lo cerramos, me queda, evaluado en 1, me queda 1 más 1/2 más 2 tercios menos 1/4 menos 3/5. ¿Sí? Todo esto evaluado en 1. Menos, ahora todo esto evaluado en menos 1. Así que me queda menos 1. El x al cuadrado, esto como está al cuadrado no cambia de signo, así que me queda más 1/2. El al cubo sí, o sea que me queda menos 2 tercios. El x a la cuarta tampoco, menos 1/4. Bien, y más 3/5. Bien, alcanza justo la hoja. Veamos qué podemos simplificar acá. El 1/2 con el menos 1/2 de acá se va. ¿Sí? El 2 tercios no, porque tiene el mismo signo. El menos 1/4 con menos 1/4 también se va. ¿Sí? Así que nos queda, vayamos sumando, este 1 más este 1 me da 2, ¿sí? 2 tercios, este 2 tercios más 2 tercios son 4 tercios, ¿sí? Y me queda menos 3/5, menos 3/5, y este menos, acá me queda menos 6/5. ¿Sí? Esto puedo sacar como un denominador 15. Me queda 15 dividido 1, 15 por 2, 30. Más 15 dividido 3 son 5 por 4, 20. Y 15 dividido 5 son 3 por 6, 18. Así que esto de acá me queda 32 quinceavos. ¿Sí? 32
15. ¿Sí? Fíjense que como son integrales definidas, el resultado siempre es un número. ¿Está bien? Porque una vez que yo integro respecto de y, fíjense que la variable y acá desaparece, ¿está bien? Y me queda solo dx. Pero es una integral de x definida. ¿Bien? Entonces, como una integral de x definida, el resultado final es un número.